El amanecer apenas había dejado una tenue línea de luz en el horizonte cuando Valentina Rosacruel, Gaspar Porta y Leonidas Espino se encontraron frente a las ominosas puertas del bosque de Adara. El cielo, aún teñido de un gris moribundo, parecía incapaz de disipar la densa oscuridad que emanaba del bosque. Los árboles se alzaban como guardianes imponentes, sus troncos torcidos y ramas entrelazadas formando una muralla natural que prometía esconder secretos oscuros. Valentina Rosacruel, con su aljaba llena de flechas y una determinación tan afilada como las puntas de sus proyectiles, lideraba el grupo. Su rostro, curtido por años de batalla, estaba firme y decidido. Había pasado muchas noches sin dormir y había soportado incontables pruebas, todo con el objetivo de encontrar la fuente de la maldición que había sumido a Floraterra en un estado de desolación. Con cada paso hacia el bosque, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, una carga que parecía intensificarse a medida que se acercaban a la entrada del bosque. Gaspar Porta seguía de cerca, su capa raída ondeando suavemente con el viento. El mago, cuya magia había sido una vez poderosa y venerada, ahora cargaba consigo el peso de un pasado oscuro. Su bastón, tallado con runas antiguas, era su única conexión con el poder que había perdido y que ahora buscaba redimir. Sus ojos, llenos de un anhelo reprimido, observaban cada sombra con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que este viaje no solo era una búsqueda de redención, sino también una oportunidad para enfrentar los errores que había cometido. Leonidas Espino, el ladrón con un corazón de oro, completaba el equipo. Sus movimientos eran ágiles y precisos, y su sonrisa, aunque a menudo ligera, ocultaba una multitud de dudas. La promesa de riquezas y fama no era lo que lo había llevado hasta allí, sino una búsqueda personal de su propia verdad. Aunque el bosque parecía más amenazante con cada paso, Leonidas mantenía una actitud desafiante, con la esperanza de que su ingenio y habilidades pudieran guiar al grupo a través de las sombras. Las primeras noches en el bosque de Adara fueron inquietantes y desgarradoras. La oscuridad era casi palpable, como una entidad propia que se movía entre los árboles. Cada crujido y susurro en el aire parecía amplificado en el silencio absoluto que los rodeaba. Los árboles se movían de manera inquietante, sus ramas crujían y se entrelazaban como si tuvieran vida propia, creando formas inquietantes en la penumbra. Susurros incomprensibles llenaban el aire, llevados por un viento frío que no parecía natural. La atmósfera estaba cargada de una humedad pesada y un frío penetrante que iba más allá de lo físico, como si una presencia invisible estuviera observando cada uno de sus movimientos. Las historias sobre el bosque de Adara hablaban de aquellos que habían entrado y nunca habían regresado, pero el grupo no podía permitirse dudas. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en una oscuridad que parecía extenderse más allá de los límites visibles, como si el bosque mismo se estuviera cerrando sobre ellos, absorbiéndolos en su interior. Sin embargo, la determinación del grupo no flaqueó. A pesar de los murmullos inquietantes y la sensación de que algo les acechaba desde la oscuridad, avanzaban con una mezcla de coraje y esperanza. A medida que las sombras se alargaban y el cielo se oscurecía completamente, Valentina, Gaspar y Leonidas establecieron un campamento improvisado cerca de un claro que parecía ofrecer un breve respiro de la opresión del bosque. Aunque el miedo y la inquietud eran evidentes en sus miradas, también había una firme resolución en sus corazones. Sabían que el camino por delante sería arduo y lleno de peligros, pero también comprendían que solo enfrentando la oscuridad podrían encontrar las respuestas que buscaban. Así, bajo un cielo estrellado apenas visible a través del denso follaje,
El grupo se preparó para lo que parecía ser solo el comienzo de una aventura que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su fortaleza interior. El bosque de Adara era un lugar donde las sombras y los secretos se entrelazaban, y solo enfrentando sus miedos más profundos podrían esperar desentrañar los misterios que escondía. Después de varios días de avance lento y agotador, el grupo se asentó para una breve pausa en un claro. La densidad del bosque de Adara los había envuelto con un manto de sombras interminables, y el aire estaba impregnado de una humedad que parecía absorber la luz misma. Valentina Rosacruel, Gaspar Porta y Leonidas Espino habían comenzado a acostumbrarse a la sensación de inquietud constante, pero Valentina pronto comenzó a experimentar algo más perturbador. La primera señal fue un apetito insaciable. Valentina, acostumbrada a la disciplina de una cazadora, se sorprendió al encontrar que su hambre no podía ser saciada con la comida que llevaba. Comía más de lo habitual y aún sentía una necesidad abrumadora de algo más. La inquietud creció cuando, a pesar de su esfuerzo por ignorarla, notó que su reflejo en un estanque cercano mostraba una imagen que no podía ser ignorada: colmillos afilados y ojos que brillaban con un resplandor rojo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y su mente se tambaleó al confrontar lo que sus ojos le revelaban. Aterrorizada por la transformación que no podía entender, Valentina intentó mantener su secreto. Durante el día, luchaba por mantener una fachada de normalidad, pero las noches eran más difíciles. El apetito creciente y la sensación de cambio la mantenían despierta y en estado de alerta constante. Sin embargo, sus intentos de ocultar su angustia no pasaron desapercibidos para sus compañeros. Gaspar notó los signos de inquietud en su comportamiento y Leonidas, aunque más interesado en mantener la moral del grupo alta, también percibió el cambio en la cazadora. La situación llegó a un punto crítico durante una incursión nocturna. El grupo había decidido explorar una zona particularmente oscura del bosque, siguiendo un rastro de señales misteriosas que podrían llevarlos a la fuente de la maldición. Mientras el grupo se movía con cuidado entre los árboles, un ruido súbito llamó la atención de Valentina. Sin previo aviso y con una rapidez aterradora, se lanzó hacia una criatura pequeña y vulnerable que se movía entre las sombras. El ataque de Valentina fue brutal y despiadado, y en cuestión de segundos, la criatura yacía muerta a sus pies. Gaspar y Leonidas, testigos del evento, se quedaron paralizados por la horrorosa escena. La visión de los colmillos afilados y el brillo en los ojos de Valentina fue suficiente para desatar una ola de pánico y desconfianza. Gaspar, con su conocimiento de hechizos antiguos y su intuición de mago, comenzó a sospechar la verdad detrás de la transformación de Valentina. Leonidas, aunque preocupado, también sintió una mezcla de traición y desesperación. En una confrontación tensa, el grupo se reunió alrededor de la fogata. La luz titilante arrojaba sombras que parecían bailar sobre las caras de los tres. Valentina, con los ojos llenos de lágrimas y una voz temblorosa, confesó finalmente su secreto. Le reveló a Gaspar y Leonidas que había sido transformada en una vampire por un hechizo antiguo, uno que había sido lanzado mucho antes de que ella llegara al bosque. Su misión original de cazar vampiros ahora se había vuelto una lucha interna para controlar su sed y aceptar una identidad que había pasado toda su vida intentando destruir. La revelación dejó a Gaspar en un estado de shock. Comenzó a recordar fragmentos de un hechizo que había lanzado en su pasado, uno que había sido diseñado para atrapar a seres oscuros y evitar que salieran de un lugar específico. La conexión entre el hechizo y la transformación de Valentina comenzaba a formar una imagen en su mente. Su culpa y su desesperación por redimir sus errores comenzaron a emerger.
Leonidas, aunque claramente perturbado por la verdad, trató de ofrecer su apoyo. A pesar de sus propios miedos y preocupaciones, comprendía que Valentina seguía siendo su compañera en esta búsqueda. La complejidad de la situación requería no solo comprensión, sino también colaboración. La tensión entre los miembros del grupo estaba al borde del estallido, pero también marcó el comienzo de una nueva etapa en su viaje. Valentina, aunque asustada y perdida, aceptó que su lucha interna sería tan importante como cualquier batalla externa que enfrentarían. Gaspar, con el peso de su culpabilidad sobre sus hombros, decidió que redimir su pasado sería parte integral de su misión. Leonidas, por su parte, tenía que equilibrar sus sentimientos de traición con la necesidad de encontrar una solución a la crisis que enfrentaban. A medida que la noche se asentaba sobre el bosque de Adara, el grupo enfrentaba no solo las sombras del bosque, sino también las sombras dentro de sí mismos. La verdadera prueba de su viaje no solo sería superar los desafíos externos, sino también enfrentar sus propios miedos y dudas mientras buscaban una solución a la maldición que los había llevado hasta allí. La historia continuará en el siguiente capítulo. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campana para descubrir nuevas historias.